Bien, estamos ya en la parte final del tema de esta noche. Estamos hablando, conversando con tres destacadas figuras de la economía dominicana sobre el tema de la reforma. Un tema que ha estado en discusión en nuestro país durante muchos años sin que hayamos podido ponernos de acuerdo en cuál sería la reforma ideal. Yo le preguntaba en el segmento anterior cuáles serían los objetivos de la reforma. En términos, por ejemplo, de recaudación, se habla de que se persigue un 1% del Producto Interno Bruto, un 2% del Producto Interno Bruto, cualquiera que sea, un 1% o un 2%, ¿qué significaría en términos económicos y financieros para la economía dominicana? Bueno, obviamente que un 2% estamos hablando de 100.000 millones de pesos, pero yo creo que... Entonces, en vista de que la economía ha descrecido, ¿no? No, claro, en función de las proyecciones que ha hecho en el marco macroeconómico el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Porque antes de la pandemia un 2% eran 200 mil Claro, pesos. porque la pandemia redujo 200.000 millones, en más de 10.000 millones de dólares el PIB de la República Dominicana. Sí, el que PIB de la República que la Dominicana, economía es más pequeña ahora. Exactamente, estaba en 88.000 su tamaño, en términos del PIB nominal, en dólares, 88.000 millones de dólares y pasó a 78.000. Y ha venido recuperándose. Ahora, ¿qué yo creo que los gobiernos tienen que, a partir de la reforma? Hay que mejorar sustancialmente los servicios públicos. Los servicios públicos, y por eso yo decía que el pacto social era muy importante, porque si tú tienes una educación, vamos a decir, que el gobierno se ha hecho un esfuerzo importante, el gobierno anterior lo hizo, la educación preuniversitaria, eso mejoró incluso en parte, mecanismo incluso de acceso para sectores de bajos ingresos. Obviamente que no es lo deseable, pero hay que seguir mejorando. Pero también el caso de la salud. Eso es muy importante, el caso de las pensiones, que eso es lo que en cierta manera penetra bastante bien en las clases medias. Cuando yo voy donde un médico y tengo que pagar un copago, pero aparte del copago, yo tengo que pagar un seguro, si tú sumas lo que gasta el gobierno en salud, lo que paga un ciudadano o un hogar en aseguramiento y en lo que paga de copago, estamos hablando de un 6%. Entonces, el hogar de clase media no se siente obviamente identificado. Pero tú vas, todos nosotros vivimos quizá en un apartamento, hay que pagar un servicio adicional, hay que tener una cisterna, hay que tener una planta eléctrica, todo eso recae sobre la clase media. Son servicios públicos que con los impuestos que pagamos nosotros, obviamente que el Estado no te lo devuelve. Y eso es una situación... Además tenemos que mandar a los hijos a un colegio. A un colegio. Porque la escuela pública claro, no funciona. Todo eso, cuando tú analizas, por ejemplo, sociedades... Y tenemos que pagar un vigilante en tu casa. Cuando tú analizas, Miguel, sociedades, por ejemplo, que pagan grandes impuestos, altos impuestos, evidentemente que hay servicios públicos que se traducen en una mejoría en el salario real, pero en el caso dominicano eso no ocurre. Yo creo que las reformas tienen que tener ese objetivo, no solamente de recaudatorio, no solamente de cerrar una brecha, sino también de mejorar ciertas condiciones de la sociedad dominicana. Hungría. Bueno, tal vez es importante ahí poder entender el tema del dimensionamiento de la reforma. Si estamos hablando de un 2% del PIB, que sería tal vez el tamaño, no voy a decir ideal, porque no considero que sea ideal, pero el tamaño de por donde el gobierno va a estar pensando. Bueno, la República Dominicana en su mejor año reciente en términos tributarios estaba recaudando un 16% tal vez. Entonces estamos diciendo que sería un octavo de eso, o sea, estamos hablando de un 13% de lo que se recaudaba antes. Y hay pocos espacios por los cuales se puede hacer eso sin sobrecastigar un sector. Hay pocos espacios realmente que muchas veces, por ejemplo, se habla mucho del tema de las exenciones y yo creo que hay un espacio para racionalizar las exenciones que se dan, pero cuando uno ve las exenciones fiscales acá, ninguna llega a ese monto excepto lo que se suele calcular como la exención del ITEVIS, que es justamente las cosas que no pagan ITEVIS. Entonces, ¿en qué espacios pudiera haber para poder llegar a ese monto? La verdad que tendría que ser algún impuesto similar o el ITEVIS o el impuesto sobre la renta que pueda llegar a muchas personas, pero obviamente el gobierno va a tener que pensar cómo lo hago de una manera que
no sea realmente un perjuicio al sector formal y lo que me cree es entonces un mayor incentivo o una... Para no solamente la informalidad. un incentivo, hasta un incentivo y un premio a la informalidad. Al evasor. Entonces, pues, ¿cómo puedo yo lograr un punto intermedio entre poder llegar a esa recaudación, pero tampoco entonces terminar haciéndole un daño al sector que al final del día es el sector más importante, que es el sector productivo? Como dicen, el gobierno directamente no produce Ahora, nada. la formalidad implica, en la informalidad, el nombramiento, la creación de un empleo, crea un pasivo laboral que no termina de crecer. Entonces yo creo que eso no incentiva la inversión. Porque, imagínate, al momento de llegar a un desahucio, aparentemente hay que entregar una empresa, si no funciona. Claro, y por eso mismo, o sea, yo creo que, Siriaco lo mencionaba, este es un tema que cuando uno se pone a ver de todas las cosas que la economía necesita reforma, es que es un tema de un pacto social, y me recuerda mucho a algo que se hizo en su momento en Irlanda, que fue el pacto social, de hecho, se le llama. Sí, en plena guerra. Exacto. En plena guerra interna. Y ahí, bueno, pues, ¿qué se hizo? Se llegó con todos los sectores y se sentaron y dijimos, mira, vamos a intentar reducir por un lado el tema de los impuestos, pero al empresariado, pues bueno, que mejore los salarios, y por el lado de los trabajadores, pues bueno, vamos a intentar ver cómo podemos compensar cualquier otro cambio que sea necesario. Y algo así entiendo que es lo que se va a necesitar en República Dominicana, en parte también por lo mismo que decía Siriaco. ¿Qué pasa? Que tal vez van a haber sectores que en una primera versión pueden entenderse perjudicados por una reforma, por ejemplo el caso del ITEVI. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo cuando yo tengo que pagar tal vez un poco más de ITEVI, pero puedo tener acceso a mejores servicios. El problema está en que si yo, una clase media, que era tal vez el 40%, 45% de la población, dice, mira, ya yo puedo tener un agua en mi casa que puedo beber, por ejemplo. Bueno, eso es una diferencia del cielo a la tierra en cuanto a su gasto de bolsillo. Si dicen, bueno, yo puedo tener un acceso a buenos hospitales públicos, yo puedo tener un buen acceso a poner a mis hijos en educación pública, no tengo que ponerlo en una educación privada, pues entonces ya una clase media que tal vez no se siente tan perjudicada, pero una clase media que lo que ha visto es cada vez que viene algún tipo de reforma, se le pide a alguien que tome decisiones difíciles, siempre me toca a mí tomar las decisiones difíciles y nunca se me da nada a cambio, pues entonces es una clase media que no va a estar feliz con la reforma. Entonces es eso, es cómo lograr a través de esta reforma, pues en base al dimensionamiento, los montos que se necesitan sin a nadie sobrecargarlo e incentivar entonces un problema social. Cuando el profesor Siriaco hablaba de la clase media, podíamos trasladar eso al sector empresarial. O sea, es un sector empresarial que no tiene agua, que tiene que construir un pozo. Un sector empresarial que tiene que autogenerar energía. Que tiene que autogenerar energía, que tiene que tener transporte para llevar sus empleados, que tiene muchas veces que compensar el problema de la salud y el problema de la educación para que sus empleados se sientan satisfechos. Eso que tú has dicho del pasivo laboral, el día que a una empresa aquí le digan paga el pasivo laboral, o sale corriendo o quiebra. Entonces, son una serie de limitaciones tan serias que, óyeme, si eso, aquí en el 90, usted todavía no, usted era muy joven, Siriaco, yo no le quiero decir que usted es muy viejo tampoco, pero Miguel sí lo sabe. Se logró un acuerdo. Entonces el único viejo aquí soy yo. No, espérate, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de eso. Se logró un gran pacto. Se logró una transformación, a pesar de que a mí los gobiernos de tu líder nunca me gustaron, tu líder Balaguer, realmente hay que admitir que en ese momento se alcanzó un gran pacto. Se logró modificar la economía dominicana y la economía creció tremendamente. Entonces, aquí ojalá pudiésemos poner a un lado los problemas políticos. Ahora, esta es una economía muy diferente, porque eso que nosotros hemos dicho de que el 40% es clase media, y otra cosa, la desgracia de las redes sociales. Oye, las redes sociales te cambian el rumbo de un país. Entonces, son cosas que uno tiene que ir equilibrando, incluso las redes sociales al propio empresariado. Tú tienes una persona que te desacredita. Mira, estos dos terroristas de Somos Pueblo, hay que nombrarlo en el gobierno los dos. Ayer tenían uno ahí acabando con Ágora,
Porque él hizo un negocio en Ágora de un carro y el carro se lo llevaron y ya la culpa es de la plaza. Entonces, las redes sociales te acaban injustamente al empresariado, porque el empresariado siempre es la carne de cañón en cualquier momento. Entonces, yo creo que el CES, yo vuelvo al CES, el CES es el sitio ideal donde el CES no tiene interés de ningún tipo, porque yo no quisiera ser yo fui presidente del CONEP en momentos de reformas. Yo no quiero, eso es realmente la torre de Babel, porque lo que te beneficia a ti me perjudica a mí, lo que le beneficia. Y, oye, yo recuerdo en una de las reformas, alguien de joyería que me dice, mira, defiéndeme la joya. Le digo, pues ¿tú quieres que yo me pegue un tiro? Claro, porque ¿cómo yo voy en medio de una reforma que yo estoy peleando un ITEVIS? Y yo discutí el ITEVIS con el presidente Fernández, que me dice, vamos a subir el ITEVIS al 10, estaba en el 8. Y me dice, ¿cuál es el ITEVIS que usted cree? Le digo, el 6. Le digo, presidente, no le pregunte a un empresario cuál es el impuesto que quiere pagar. Yo no quiero pagar impuestos. Ni quiere la clase media. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que llegar a una reforma. Este gobierno o cualquier otro está amarrado porque el presupuesto está repartido, como yo dije al principio, no hay flexibilidad y ojalá que lo que hay para invertir, como usted decía con mucha propiedad, se invierta rápido. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó, le estoy sumamente agradecido por esta oportunidad y a los amigos televidentes quiero informarles que este es el último programa de edición nocturna. Ejerciendo un derecho legítimo e incuestionable, el canal decidió suprimir este programa y cambiar con otro espacio que espero que sea de agrado de todos ustedes y contribuya al éxito del esfuerzo que se realiza para seguir posicionando a CDN entre los primeros canales del país y de América Latina. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, les deseo un buen resto de la noche y por supuesto un buen fin de semana y espero volverlo a verlo muy pronto. Hasta entonces.